Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Todos tienen el bosquejo para seguir? ¿Todos tienen? Bien. Seguimos entonces la lectura, luego recuerde dejar su Biblia abierta y vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Oramos nuevamente. Señor, te ruego tu gracia para este tiempo de exposición bíblica, que nos des entendimiento para comprender tu palabra y luego de eso, una vez que la entendamos, la podemos creer de todo corazón, aplicarla a nuestra vida. Señor, te pido tu gracia para que me ayudes a exponer esta palabra, que lo pueda hacer de forma clara y sencilla en el poder de tu Espíritu Santo y pueda obrar, Señor, en el corazón de cada uno de los que están aquí. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: Dios jamás es injusto con nadie. Hoy tenemos la segunda parte. Hay un tema especial que empezamos a tratar en la primera parte de este sermón el domingo pasado y que hoy vamos a considerar un poquito más en detalle. Es el hecho de que en el caso de aquellos que se pierden, aquellos que no se salvan, la actitud de Dios es pasar de largo con ellos y no brindarle la gracia que sí le da a los suyos. A esta doctrina los teólogos la llaman la reprobación de Dios. ¿Cómo se la puede definir a esta doctrina? Me parece que el teólogo Wayne Grudem da una definición muy buena. Mirá, te la leo. Dice: la reprobación es la acción soberana de Dios desde antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, decidiendo con tristeza no salvarlos y castigarlos por su pecado, y de esa manera manifestar su justicia. Hay algunos aspectos de esta explicación, de esta definición, que creo que son importantes de considerar como para prestar atención ahora en el comienzo en esta introducción. La primera de las cosas que advertimos es que Dios, por lo que dice la definición acá de Grudem, Dios no predestina a estas personas para la condenación eterna, sino que las deja que sigan en la senda de su propio pecado. O sea, Él no las prepara de antemano para condenarlas, sino que si se pierden es por su propia responsabilidad. Eso es lo primero que notamos en esta definición. Lo segundo que podemos notar en esta definición es el hecho de que Dios no se alegra por condenarlos. Él se duele por tener que mandar a los perdidos al infierno eterno. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, tenemos una referencia del dolor que le da a Dios tener que infligir este castigo sobre aquellos que no le obedecen, que no escuchan, que desoyen su voz. Fíjense lo que dice Ezequiel 33, 11. Diles, dice el profeta, ¿no?, de parte de Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué este dolor? Bueno, porque Él no desea que
dice 1 Timoteo 2:4, que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo tercero considera esta definición, lo último que vamos a ver, la importancia de considerar que Dios de ninguna manera es injusto por no salvarlo a los que se pierden, sino que básicamente lo que pasa es que ellos no reciben la gracia salvadora que Él sí determinó conceder a los suyos. Estas son consideraciones previas que luego lo vamos a ir seguramente revisando durante todo el sermón del día de hoy. Y más allá de que estos conceptos teóricos están ahí en esta definición dura que tenemos aquí, esta doctrina en sí mismo, tal vez al pensarlo, en reflexionar sobre esto, es tal vez de las más duras y difíciles de digerir que podemos decir que hay. No porque no esté en la Biblia con claridad, sino por lo que genera en nuestros corazones. Pensar en aquellos que se pierden, en lo que les espera, realmente nos genera en nuestro corazón un quebranto. Como menciona el teólogo Juan Calvino en su famoso libro Institución de la Religión Cristiana, él decía lo siguiente: confieso que el decreto, el de la reprobación de Dios, es desde luego espantoso. Eso decía uno de los mejores teólogos que ha tenido la historia de la Iglesia. Pero cuando decía esto, no quería dar a entender que este decreto fuera odioso, sino más bien aterrador. La palabra que utiliza aquí tiene más que ver con que causa terror, especialmente al considerar el destino final de aquellos que se pierden. En cuanto a esto también, nuevamente Gruden también dice algo muy interesante y alentador para cada creyente genuino. Dice lo siguiente, mirá, debemos reconocer que de alguna manera en la sabiduría de Dios el hecho de la condenación eterna de algunos mostrará la justicia de Dios y también redundará en gloria suya. Ahora, a partir entonces de estos conceptos, vamos a revisar el texto de hoy, intentando avanzar de a poco y buscando la gracia y la sabiduría de Dios para ir entendiendo cada cosa que se nos enseña aquí en el pasaje. Creo que será muy importante prestar mucha atención a este pasaje para llegar a las conclusiones adecuadas y así luego poder aplicarlo en nuestra vida de una manera que honre a Dios, que traiga gloria a su nombre. Como le decía un hermano, y lo comentaba hoy en la mañana, en estos días hablaba con un hermano y le decía, no solo es importante interpretar correctamente estos textos, que a veces son un poquito complicados, porque eso es lo que agrada a Dios, sino porque el río también que corremos, que si lo mal interpretamos, lo vamos a aplicar de una manera incorrecta. Y eso también es algo que a Dios le desagrada. ¿Está bien? Así que pensemos, vamos a verlo juntos. Voy a buscar dar la interpretación a partir de lo que el texto nos habla, y entonces de esa manera lo reflexiones y lo puedas aplicar de una manera que honre a Dios. ¿Está bien? Entonces, el tema del sermón es el siguiente. Dios no es injusto por salvar por gracia a los suyos y a los demás no. Dios no es injusto porque en su gracia salva a los suyos y a los demás no lo hace. ¿Por qué no es injusto? Bueno, el texto da 3 razones fundamentales que aclaran este asunto, de los cuales hoy vamos a ver los 2 últimos, así como ya vimos el domingo pasado lo primero, la primera razón. ¿Está bien? ¿Venimos bien? Con el aire estamos bien, los veo algunos que están más cerquita, los que estaban con más calor y el resto se tiró más para el fondo. Pero bueno, estamos bien, vamos viendo junto esto y vamos a pedirle la ayuda del Señor para que Él nos guíe en todo. La razón que tenemos en el versículo 19 al 21 es que Dios no es injusto porque en su iniciativa libre y soberana decida tener misericordia de los suyos y a los demás dejarlos que se pierdan por su propia responsabilidad. Esta es una razón. Dios no es injusto porque en su iniciativa libre y soberana decida tener misericordia de los suyos y a los demás deje que se pierdan por su propia responsabilidad. Ahora, antes de arrancar con estos textos, con el versículo 19 en adelante, creo que es conveniente hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado, más que nada para los que tal vez no estuvieron o tal vez no se acuerdan bien exactamente qué fue. La primera razón, bueno, la semana pasada la vimos, que la primera razón de por qué Dios no es injusto por salvar a los suyos y a los demás no, es porque no hay ningún tipo de injusticia en que Él defina tener misericordia de algunos y de otros no. Eso lo vimos del versículo 14 al versículo 18 de ahí de nuestro texto. Pudimos notar
que la acusación era que si el evangelio que Pablo predicaba era cierto, ¿se acuerda que dijimos que hubo como una diatriba, una discusión imaginaria en la cual se presenta un contrincante de Pablo y que intenta acusarlo y él entonces se defiende? Y entonces lo que hace el apóstol es que arranca declarando que de ninguna manera su enseñanza apuntaba a resaltar alguna clase de injusticia en Dios, porque justamente la acusación era que, de acuerdo a que si se creía o si se aceptaba la enseñanza del apóstol, Dios era injusto por salvar por gracia a algunos, incluidos los gentiles, y no hacerlo con los otros. Pero Pablo dice, de ninguna manera yo estoy enseñando por medio del evangelio y toda la enseñanza apostólica que Dios sea injusto. Eso lo vimos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Nada que ver, nada más lejano de la realidad. Sino que en cambio se remarcaba que Dios puede tener misericordia de quien quiera y compadecerse de quien Él quisiera, sin que por eso dejara de ser justo con todos, como vimos en el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Y no por eso Dios es injusto. También expresó el apóstol que si la salvación dependiera de los seres humanos, justamente nadie se salvaría. Y que es entonces debido a esto de que la salvación depende pura y exclusivamente de la misericordia de Dios. En el versículo 16 él dice, así que no depende del que quiera ni del que corre. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre? Porque si dependiera del que quiere y del que corre, nadie se salvaría, porque nadie quiere ni nadie corre hacia Dios a causa del pecado. Por eso sí depende de que Dios tenga misericordia. Luego, lo que hizo para ilustrar esta verdad fue usar el ejemplo de Faraón en el versículo 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Este ejemplo aclaraba todo lo que pasó con este gobernante, con Moisés y con el pueblo de Israel, que tuvo que ver por un lado con los planes determinados por Dios en salvar a su pueblo, pero también con la responsabilidad personal de cada una de estas partes, de cada una de estas personas. Con Faraón, no haciendo caso a la voz de Dios, aunque eso ya estaba, Dios había anunciado que iba a pasar, pero él no le hace caso a Dios, endurece su corazón y recibe así luego las consecuencias de su pecado. Y con Moisés e Israel obedeciendo la voluntad del Señor como un resultado de la obra de gracia divina. Por tanto, como termina definiendo Pablo en la sección anterior, que vimos el domingo pasado, en el versículo 28, de manera que de quien quiere, dice el versículo 18, tiene misericordia y lo salva entonces por gracia, y al que quiere endurecer, endurece, y deja entonces que se pierda por su propia responsabilidad. ¿Está bien? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si usted no lo pudo escuchar, bueno, mire todo el sermón completo, ¿está bien? Porque ahora no tengo tiempo para explicarle todo de vuelta. Pero bueno, mírelo, le va a ayudar para entender mucho mejor, porque es un tema justamente muy apasionante y muy profundo, y a veces en un resumen no se puede tratar todo lo que uno puede llegar a ver. Ahora, a partir de esto, es que entonces arranca esta nueva sección con una pregunta, creo que incluso más profunda que la que se dio anteriormente en el versículo 14, y que incluso entiendo yo que es más controversial. Versículo 19, léelo conmigo, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Esta es una pregunta muy profunda. Nuevamente aquí tenemos la diatriba en el cual un contrincante presenta esta acusación, presenta este argumento, y entonces aquí Pablo va a intentar luego refutarlo. Ahora bien, en esta acusación, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol con esto que está presentando acá? ¿Qué es lo que está queriendo presentar? Mirá, creo que podría leerse de la siguiente manera. Yo te lo voy a leer en estilo argentino, ¿está bien? Si me lo permiten, para que sea más sencillo de la traducción. Mirá, la acusación podría ser así. Bueno, Pablo, mirá, ponele entonces que como vos decís, la salvación no depende nada de nuestras obras.
también ponele que aceptamos que incluso nuestro origen racial no le aporta nada o no le da un plus al acto de Dios de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Finalmente, ponele que aceptamos, además, que todo se trata de la iniciativa de Dios y no de que nosotros nos acerquemos a Dios. Bueno, ponele que aceptamos todo eso. Si todo esto es cierto, entonces, Pablo, ¿Dios no es injusto por culpar y condenar a aquellos que Él mismo determinó no salvar? ¿No es injusto por eso? Si, como vos decís, nadie puede ir en contra de su voluntad, porque no depende del que quiere ni del que corre, entonces, ¿por qué tendría derecho y Él actúa con rectitud al enviar al infierno eternamente a los que Él nos salvó? Bueno, esta pregunta es tremenda, porque justamente está declarando de una manera indirecta que Dios estaría siendo injusto en no darle el mismo trato a los que salva en comparación con los demás. Estaría acusando de Dios de injusticia en ese sentido. Y bueno, es una pregunta, como te dije, bastante profunda. Tan profunda desde lo filosófico, o sea, desde el hecho de pensarlo con la mente, que ha generado diversas teorías por medio de las cuales muchos teólogos intentaron responder a esta pregunta del versículo 19, tal vez de las preguntas más controversiales y difíciles de responder de toda la Biblia, una de las más complicadas seguramente. Y bueno, hay muchos teólogos que intentaron responder, incluso teólogos que eran creyentes genuinos intentaron responder esto dando algunas teorías. A partir de eso, algunos teólogos aducen que la forma de entender este tema es a partir de lo que se llama el libre albedrío, que es la voluntad libre que tiene cada ser humano para escoger entre lo bueno y lo malo. Estas personas dicen que el pecado en realidad no ha afectado tanto a la naturaleza del ser humano como para que no pueda decidir respecto a acercarse a Dios cuando es expuesto entonces al Evangelio. Esta persona dice, bueno, el libre albedrío no ha sido afectado tanto como para que esas personas cuando escuchan el Evangelio no quieran acercarse a Dios. Otros dicen algo parecido, dicen que el ser humano es como que al estar lejos de Dios no está bien espiritualmente, pero dicen que como que en su interior todavía queda como una llamita, como un fuego pequeño que al ser expuesto al Evangelio es como que se despierta y lleva al pecador a que se vuelva a Dios de todo corazón. Eso dicen otras personas. Es como una llamita, no está totalmente apagado, no está totalmente muerto, sino como que hay algo ahí pequeño que está esperando volver o prenderse cuando es expuesto esa persona al Evangelio. Estas son enseñanzas que muchos evangélicos defienden hace muchos años y todavía en el día de hoy. Pero aunque todo esto pueda no sonar tan mal, no creo que representen lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que el hombre está condenado por su propia naturaleza adámica, por descender de Adán. El hombre está totalmente condenado. ¿Y cuál es la condena que carga? Bueno, fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá no me está hablando de casi enfermito o medio ahí a medio morir, está hablando de muerte. Y una muerte que produce tres resultados fatales, que lo hemos visto en su momento. Primeramente dijimos la muerte espiritual. O sea, el hombre no puede, a causa de su pecado, no puede estar en correcta relación con Dios, sino que la ira de Dios está sobre el pecador. Legalmente él no puede acercarse a Dios, es enemigo de Dios a causa de su pecado. Y por lo tanto necesita ser justificado de alguna manera para poder volver a estar en correcta relación con Dios. Lo siguiente también que cuando habla de muerte, también habla acerca de la muerte física. ¿De qué hablamos esto? Bueno, que irremediablemente, más tarde o más temprano, todos los seres humanos van a morir, van a pasar por el momento de irse de esta tierra si Cristo no viene antes. Todos pasan por esta situación, todos van a morir, uno más temprano, otro más tarde, pero todos van a pasar por esta experiencia. Y también
Cuando habla de muerte también está hablando acerca de la muerte eterna, que es una eterna condenación en el infierno para cada ser humano por naturaleza, justamente si no se vuelve y se arrepiente de verdad. Ahora, de acuerdo a esta condición del ser humano que está muerto, de ninguna manera puede por su propia responsabilidad acercarse a Dios para ser salvo, no puede hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 7 lo mismo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, por propia naturaleza, por la propia naturaleza que tiene cada ser humano desde que fue concebido, ninguno puede acercarse a Dios, ni ninguno quiere tampoco hacerlo. Por eso son responsables. En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, lo hacemos abreviado, pero ahí tenemos con claridad de esto que hablo. Fíjate que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, a todos los seres humanos, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Clarísimo esto. No puede tampoco el ser humano por naturaleza discernir acerca de su condición espiritual por sí solo. De eso vemos un poquito en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, sin el obrar del Espíritu en la salvación, no puede entender el ser humano por naturaleza lo espiritual. O sea, esto evidentemente muestra que no hay ningún tipo de llamita interior, de fueguito, no hay nada dentro. Hay muerte. Hay muerte. Entonces no puede por sí mismo el ser humano volverse a Dios. Por eso necesita que Dios ilumine su interior para que entonces pueda comprender acerca de su bancarrota espiritual, de que no puede salvarse de sí mismo y de la necesidad que tiene de un Salvador como Cristo Jesús, al que también se convence de que debe acercarse por medio de la fe solamente. Y todo esto es la obra que Dios hace en la vida del pecador cuando decide salvarlo. Un poquito de esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, ¿cómo llega entonces esa persona al entendimiento, al conocimiento, a conocer a Dios? Mirá lo que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo utiliza el ejemplo, lo que la historia nos muestra de la creación. ¿Te acordás cómo fue en la creación? Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. De la misma manera, Dios manda soberanamente que la luz se prenda en nuestro interior, entendamos nuestra condición, nos demos cuenta de que estamos perdidos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, eso nos enteramos por medio del Evangelio, y el mismo Evangelio nos presenta cuál es la única esperanza que tenemos. Jesucristo el Salvador, el cual vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos con poder, hoy está sentado a la diestra de Dios y hoy reina y está esperando volver un día. Ese es el Salvador que nosotros necesitábamos. Fue precioso para nosotros y entonces lo abrazamos por medio de la fe. Todo esto por medio del obrar de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Lo que Dios ha hecho. Por lo que entonces, hermanos, pensar que aceptar o rechazar el mensaje de la cruz por parte del pecador dependa de su libre albedrío, sería algo parecido a aceptar entonces que alguien puede salvarse también por medio de obedecer la ley, como pensaban algunos judíos en la época de Pablo. Tanto una cosa como la otra es imposible. Nadie se puede salvar por medio de su libre albedrío debido al pecado.
Y nadie se puede salvar por medio de obedecer a los mandamientos de Dios a causa de su pecado. Por eso se requiere sí o sí la intervención de Dios. Sin eso es imposible que alguien pueda acercarse a Él. Como hemos escuchado hoy también en la mañana en la predicación del Evangelio, si la persona se pudiera salvar por el libre albedrío, se pudiera salvar por obedecer los mandamientos de la ley, entonces en vano murió Cristo. ¿Para qué hubiera mandado a Cristo al mundo? Si hubiera otro medio, pero no lo hay. Por eso cobra sentido y valor la obra de Cristo por nosotros. Esto es lo que Pablo ha venido demostrando en toda esta carta, que no es más que ampliar conceptos que llevan apareciendo desde el Antiguo Testamento. En Salmos capítulo 3, versículo 8, que dice, la salvación es de Jehová. La salvación no es por medio de los esfuerzos humanos del libre albedrío, es del Señor. Es un acto completamente hecho por Dios. Fue lo mismo que además Jesús predicó, habló mientras Él estuvo en la tierra. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y acá está la clave. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿De qué depende entonces? Que el Hijo lo quiera revelar. Así que entonces, hermanos, el libre albedrío humano, las decisiones personales, no son la respuesta a este interrogante. No son. No sirven para responder esta duda del versículo 19. Bueno, ¿queda claro? Ahora entonces, ¿cuál es la respuesta al versículo 19? El versículo 19 decía, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pues porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, ¿cuál es la respuesta? El versículo 20 nos empieza a dar la respuesta. ¿Qué dice el versículo 20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora, lo leemos ahí y es muy interesante lo primero que remarca el texto. ¿Por qué? Porque no apunta a donde nosotros quisiéramos. ¿Nosotros qué quisiéramos? Bueno, Pablo, está bien, no es la forma que dice, no, bueno, pero entonces, ¿cómo es? Bueno, no es lo que exactamente responde acá, sino justamente lo que hace es otra cosa. Es buscar poner las cosas en su lugar correcto. Como decía esta mañana, busca poner los patitos en fila, ponernos así derechito y mostrarnos las cosas como son, como hay que entenderlas bien. ¿Y cómo hay que entenderlas bien? Bueno, primeramente es pensar en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es el Creador, es el dueño de todo lo que hay en el mundo, el juez último que define lo que está bien y lo que está mal. Y por sobre todas las cosas también, el único soberano total que define en su libertad hacer todas las cosas según el propio designio de su voluntad. Como nos dice Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según como quieren las personas. No, según lo que diga el libre albedrío. No, según el designio de su voluntad. Todo esto en parte es lo que define a Dios y que no puede dejarse de lado cuando alguien quiere cuestionar lo que Dios hace. Ahora, para la época del apóstol, esto no era algo difícil de entender, que Dios definiera hacer las cosas y que nosotros tenemos que someternos a lo que Dios hace. Esto no era difícil, hermanos. Los gobernantes de la tierra en aquella época tenían potestad para definir sobre la vida de sus súbditos y nadie se horrorizaba por esto. Mirá lo que Pilato le dice a Jesús en Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Bravo, ¿no? Lo que está diciendo acá. Para nosotros es difícil porque nosotros vivimos en democracia y supuestamente ahora los gobernantes no hacen todo lo que quieren, ¿no? Se supone. Pero en aquella época sí, los gobernantes tenían autoridad para definir cómo querían con la gente a la cual pertenecían a su reinado o a su gobierno. Definían cómo hacían las cosas y nadie se
rasgaba la vestidura por eso, aceptaban que la situación era así. Ahora, es a partir de considerar eso que Pablo puede presentar una afirmación más contundente en cuanto a los cuestionamientos de que si Dios era injusto por inculpar a aquellos a los cuales su iniciativa definía pasar por alto y que se perdieran por su propia responsabilidad. ¿Cuál es la afirmación contundente? Bueno, siendo Dios el creador y nosotros criaturas, no hay motivo, ni derecho, ni autoridad en los seres humanos de querer cuestionar sus designios soberanos. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor, nosotros le pertenecemos. Él es el dueño de todo y nosotros no. Por lo tanto, obedecemos lo que Él define y le damos gloria por eso. Y para ilustrar esta verdad es que se utiliza el ejemplo del alfarero y del barro, el cual debe ser entendido correctamente, aquí en el versículo 19 lo que dice, para no terminar yendo al extremo que, como decía la semana pasada, plantean algunos llamados hipercalvinistas, de creer que hay una doble predestinación en la cual Dios por un lado predestina a algunos para salvar y por otro lado predestina de antemano a otros para condenación. Eso es lo que enseñan los hipercalvinistas y bueno, no es lo que el texto está enseñando. La pregunta que se está haciendo aquí, al final del versículo 20, dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No debe leerse como, no tiene derecho Dios como alfarero de amasar a algunos y destinarlos para condenación. No es esa la pregunta que habría que hacerle o que debería entenderse de lo que aquí está en el versículo 20, sino que la forma correcta de entender sería así, mirá, lo escribí así. ¿Puede el barro cuestionar al alfarero por la forma que le da? ¿Qué te parece? El barro puede decir, che, no me hagas así. No, no puede. Claro que no. ¿Por qué no? Porque el alfarero tiene libertad de hacer lo que quiere. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Si Él decide tener misericordia de alguno y pasar por alto a otros, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo por eso? Eso es lo que está queriendo mostrar Pablo acá utilizando justamente la metáfora del alfarero y del barro. Es esto lo que está queriendo demostrar. Y es importante entender esto de las metáforas, que justamente a veces lo que busca con la metáfora es dar a entender un punto, pero tenemos que ser cuidadosos de no utilizar demasiado las metáforas y que darle un sentido que el pasaje no está queriendo darle. Nos pasó, ¿se acuerdan cuando vimos Romanos capítulo 6, versículo 16? ¿Se acuerdan? Este texto decía, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si alguien tomaba tal vez de más esta metáfora, podía decir, bueno, entonces si soy esclavo, ¿y eso qué significa? Bueno, que entonces ahora Dios me puede seguir maltratando porque ahora yo soy su esclavo y Él me va a pegar y me va a reventar porque, bueno, yo soy su esclavo. No, no estaba queriendo decir eso la metáfora. La metáfora aquí, el punto de Pablo en ese, ¿qué demostrar? Que solamente hay dos tipos de señor y que todas las personas están bajo un señor o bajo otro. O se está bajo el pecado para perdición o bajo la obediencia para justicia. Eso es lo que está queriendo utilizar, la idea de esclavos y señores como para entender que se pertenece a un señor o se pertenece a otro señor. El mismo pasaje nos da el contexto para entender cuál es el punto que quiere resaltar con esta metáfora. ¿Se entiende un poco ahí? Sé que es un poco difícil porque justamente hay lenguaje metafórico, pero la idea es ir despacio para ir entendiendo y más adelante vamos a ver un poco más de esto. Es importante entonces no llevar estas metáforas hasta un extremo peligroso, sino considerar de acuerdo a lo que se está viendo en el contexto y a todo el panorama general de la Biblia. Tenemos que entender bien este punto y justamente el ejemplo que se utilizó para Faraón nos sirve claramente para entender que Dios decide tener misericordia de algunos y con los otros los pasa por alto y deja que sean condenados a causa de su propio pecado, como pasó con Faraón. Faraón recibe castigo por su propia responsabilidad, porque él había sido advertido que dejara libre al pueblo de Israel y él se endurece y no hace caso y por lo tanto es justo Dios en castigarlo como lo hace. De acuerdo entonces a esta respuesta que se da,
es que se puede mencionar la segunda razón, la primera de esta segunda parte, de por qué Dios no es injusto por salvar en su gracia a los suyos y a los demás no. ¿Por qué? Porque no es injusto si Él, de acuerdo a su soberanía, define salvar a algunos pecadores y a otros no. Dios no es injusto porque su soberanía defina salvar a algunos y a los demás no. Todos son parte de su creación. Todos los seres humanos le dieron la espalda y no le rindieron honor a Él como merecía, siendo soberano. Si Dios quería, podía castigar a todos los seres humanos por igual. Pero en su bondad, Él decidió perdonar a algunos, entregando a su propio Hijo como sacrificio en el lugar de ellos. Como dice Romanos 5:8 que leyó Carlos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para con los creyentes, en que siendo aún pecadores igual que todo el resto de los seres humanos, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Son estos pecadores, los suyos, los que Él salva, que no son merecedores de todo esto. No son merecedores, pero lo han recibido. ¿Por qué? Porque a Él así le plació hacerlo, porque así lo decidió. Eso es lo que nos dice nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 5. El amor, como lo venimos mostrando hasta acá, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el valor que cada uno tenía. Según qué, porque a uno era más bonito que otro. Según porque a uno era más fachero. No, tampoco menos. Según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿alguien puede decir esto es injusto? Para nada, porque el castigo que ellos merecían igual que el resto, Dios lo cargó sobre un inocente que murió en el lugar de ellos, como vimos también en el versículo que hoy leyó Carlos, que dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay injusticia porque hubo derramamiento de sangre, hubo juicio. En la cruz hubo un juicio. Solamente que nosotros que teníamos que estar en el banquillo de los acusados no estuvimos porque otro ocupó nuestro lugar en ese banquillo que fue Cristo Jesús. Por eso no hay injusticia. Pero si Dios en su gracia determina también que ese mismo sacrificio no sea aplicado en la vida de los que se pierden, ¿es injusto por eso? No, para nada. Los que se pierden serán juzgados y castigados por su rechazo al Dios verdadero. Ellos, cada uno de estas personas que se pierden, no tienen excusa para rechazarlo, porque todo lo creado, junto también con sus propias conciencias y junto también con la ley de Dios para aquellos que la han leído y que la conocen, le demuestra que algo no está bien y que por lo tanto tienen que dejar de andar por la senda del pecado. Como marca Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, ¿qué dice al final del texto? De modo que no tienen excusa, no pueden justificarse aquellos que se pierden diciendo yo no sabía de que Dios existía, yo no sabía acerca de Él. No, evidentemente la creación nos demuestra que hay un ser inteligente que creó todo y que es más grande que nosotros y que evidentemente ha hecho las cosas de una manera preciosa. Por lo tanto, no tienen excusa debido a la conciencia de que hay cosas que no están bien y hay cosas que no tienen que hacerse, igual las hacen. Y evidentemente la ley también aplica como un testigo que le muestra a la persona que tienen que arrepentirse, que lo que están haciendo no está bien. Y eso indica que un día van a tener que ser juzgados. Ahora, si todas estas personas que se pierden
no hacen caso a todo esto, ¿es Dios responsable por su perdición? No, de ninguna manera. Por eso ellos no pueden acusar al Señor de que sea injusto, aunque muchos lo hagan, sino que un día, al final de los tiempos, todas estas personas tendrán que reconocer con dolor que Dios fue justo y que los injustos y malvados fueron ellos mismos que se rebelaron contra Dios y en su orgullo le dieron la espalda. Como dice Romanos 2, 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, todos recibirán justicia, pero los suyos, los creyentes, además, reciben gracia. Ahora, a partir de esta premisa de que Dios es soberano para definir en sus designios salvar por gracia a algunos y a otros no, es que entonces el texto sí prosigue planteando otra pregunta que refuta la acusación del comienzo de esta sección del versículo 19. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Una pregunta que hace. Como decía recién, hay que interpretar correctamente esta metáfora para no sacar una conclusión errada. Acá el apóstol no está usando el ejemplo del alfarero que con una misma base de barro toma una parte y hace vasos para honra, o sea, vasos finos para honra, y que toma otra parte de esa masa y hace otros vasos comunes, o sea, para deshonra. Y no está queriendo dar a entender con eso de que Dios predestina tanto a los suyos para salvarlo, como también predestina al resto para condenarlos, para condenación eterna. No está queriendo decir esto aquí con esta metáfora el apóstol. Como yo vengo demostrando ya de hace rato, esto no concuerda con todo lo que la Biblia enseña, incluso con lo que el mismo Pablo viene enseñando, sino que presenta esta metáfora para ampliar un poco más el concepto de lo que estamos viendo, dando también el punto de partida a lo que se va a enseñar en la próxima sección, que es el concepto que justamente Dios es soberano para tomar la iniciativa y salvar al que quiera de entre toda la masa que tiene disponible. Que Él es soberano para que si toda esa masa decide sacar un pedazo y a eso pedazo, que vamos a ver aquí está hablando de esta masa, tomar ese pedazo y de eso destinar a esas personas para salvarlo, no hay ningún problema con eso, porque Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿quiénes serían esa masa de barro? Bueno, pensando en el hilo de lo que Pablo viene explicando, se trata de toda la humanidad. Cuando habla de la masa aquí, con la cual saca de uno y saca de otro, está hablando de toda la humanidad. Dios tiene potestad y derecho para definir lo que va a hacer con todos los seres humanos, porque Él es Dios. Y como vimos también en la anterior sección, cuando Isa nos predicaba la vez pasada, si definió en su soberanía salvar por gracia a un hijo de Isaac, como era Jacob, está bien. Y si decide pasar por alto y no darle la preponderancia a Esaú, también está bien. No hay ningún problema con eso. ¿Se acuerdan que vimos? Los dos estaban en la panza de su madre, no habían hecho nada malo y nada bueno. Y Dios decide que el mayor va a servir al menor. La pregunta es, ¿cuál es el problema si Dios definió eso? No hay ninguno. Él puede hacer lo que quiera. Si luego la historia también nos demuestra que una gentil como Rahab sea parte de su pueblo redimido, no hay ningún problema con eso. Usted sabe quién es Rahab, una prostituta, una gentil. Pero Dios define salvarla. Y no solo que define salvarla, sino incluirla dentro del linaje mesiánico, lo mismo que otra gentil como fue Ruth. Mateo parece que quiere escandalizar a la gente, a los judíos al menos, y empieza a contar y recordar la genealogía de Jesús. Y dice, Salmón engendró ¿de quién? De Rahab, a vos. Tremendo. Casi no menciona ninguna de las mamás. Generalmente no lo hacían, pero acá quiere hacerlo a propósito. Qué tremendo este Mateo, me gustaba ese lío. No, porque quería dejar en claro que Dios puede escoger a quien quiere. Lo mismo después, fíjate que vos engendró de Ruth
Sí, la Ruth, la del libro de Ruth, a Obed. Y Obed a Isaí. Pará, ¿cómo es esto? Un judío habrá leído esto, habrá dicho, ¿pero por qué Dios eligió a 2 gentiles y no a 2 judías? Y la pregunta que habría que hacerle a esa persona es, ¿y por qué no podía hacerlo Dios? ¿Por qué no? ¿Podía Dios dejar a estas mujeres que siguieran en su mala vida de pecado? Claro que sí. Y juzgarlas luego también. Dios podía hacer eso. Pero si Dios decidió escogerlas y hacer de ellas vasos de honra, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Es injusto por haber hecho algo así? ¿Fue injusto Dios por haber salvado a Rahab? No. ¿Fue injusto Dios por haber salvado a Ruth? Tampoco. No fue injusto. Así como no lo fue que Dios determinara hacer que toda la primera generación de 20 años para arriba de los israelitas que habían salido de Egipto murieran en el desierto a causa de su incredulidad. No hay nada de injusto en eso. Hebreos capítulo 3, versículo 18 y versículo 19 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fue por la propia responsabilidad de ellos que no entraron, no porque Dios sea injusto. Pero Dios tampoco fue injusto porque en su gracia determinara que Josué, que Caleb y que los menores de 20 sí pudieran entrar en Canaán. ¿Fue injusto Dios con eso? Tampoco fue injusto. No lo fue. Nada de esto fue injusto. Nadie, absolutamente nadie de toda la masa merecía la misericordia de Dios. Pero si Él obró con gracia en algunos, lo que mostró entonces, aparte de su justicia, queda claro que Dios es justo, pero también lo que esto nos demuestra, que Él haya salvado a algunos por gracia, fue su bondad y fue su soberanía para hacer lo que Él quiso y que definió que era lo que más le iba a traer gloria a su nombre. Como justamente nos demuestra, por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 30, 18. Es un versículo precioso. Mira, disfrútalo conmigo, de ver cómo Dios despliega su gracia, cómo somos beneficiados con eso y cómo a la vez Él recibe gloria por lo que hace. Mira, dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Qué bueno. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. ¿Eh? Qué precioso pasaje. Jehová va a esperar y va a tener piedad de vosotros. Y cuando tenga piedad de vosotros, lo que se va a resaltar y lo que va a ser exaltado no son ustedes, sino la gracia que Él tuvo. Como dijo hace un tiempo atrás, escuchaba al pastor MacArthur hablando de cuando dice que cuando un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Y él decía que los cielos estén de fiesta y los ángeles estén alabando. No es por el pecador que se arrepintió, sino por la misericordia que tuvo Dios de ese pecador. El que recibe la gloria es exaltado, no es el pecador, sino Dios que tiene misericordia. Hermanos, hay algo que el texto nos está enseñando. Que hay cosas que Dios determina hacer de una manera que en un sentido están veladas para nuestro entendimiento actual. Incluso ahora que el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Hay cosas que no llegamos a entender. Yo no sé si te pasa a vos, pero esto... Y uno se le complica para entenderlo exactamente. ¿Cómo es esto? Obviamente que aquí tenemos una paradoja, algo que es un misterio, en un sentido que no lo puede entender uno. Esta semana oraba y decía, hermano, oren por mí, tengo que predicar este pasaje, me está saliendo un mito de la cabeza. Realmente es difícil un pasaje como esto. A veces hay cosas que no logramos entender. Pero hay otras cosas que Dios sí nos ha contado, como es este caso. ¿Qué nos ha contado acá? Que no es injusto si decide no tomar la iniciativa y salvar por gracia a los que se pierden, y que esos serán condenados, lo van a hacer por su propia responsabilidad. Como ya expliqué la semana pasada, tenemos en este pasaje 2 verdades clarísimas. ¿Cuál? Soberanía de Dios en la salvación y responsabilidad humana, como conceptos que son igual de válidos e igual de bíblicos, aunque sean paradójicos y no tengamos la forma de cruzarlos, como decimos a veces en el trabajo, de machearlos, de lograr
darle, ¿no? Como encastrar estas dos verdades y dar una respuesta concreta de cómo pueden ser posibles ambos sin que eso sea una contradicción. Hay una paradoja acá. Y si alguien me dijera, "Ay, Sergio, ¿cómo respondemos a esta paradoja?" Lo más humilde, lo más sincero de mi parte es decir, no sé. No lo sé. Lo creo porque la Biblia sí lo dice y porque ambas verdades están claras. Lo que debe ocurrir con tu vida entonces, como pasó con la mía, te lo confieso, es creer que esto es así porque Dios así lo determinó y porque la Biblia también te anima a que lo creas. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo? Y nosotros no, solamente a Dios. No, pero yo quiero ver un poco. No, es secreto. Pertenecen a Dios. Pero las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros. Y para nuestros hijos, para siempre. Eso, enfocaste en lo que ahora sí se te reveló. Pero no solamente para entenderlo, sino para qué. ¿Qué dice el final del pasaje? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gente que se vuelve loco por querer entender los secretos que no se puede entender y cuando tiene un elefante atrás de él, todo lo que se le reveló que no le presta atención o que le presta atención y no obedece. No, hermano. No te vuelvas loco, dejate embromar. Tenés claro lo que está bueno. Entendé eso, estudiá eso, comprendelo, créelo, porque Dios te lo quiso revelar y ponelo por obra. ¿Qué es lo que entonces el pasaje está mostrando acá? Que una vez que se entiende que esta paradoja, esto que no se puede lograr encastrar, está dentro de los secretos de Dios y que nosotros tenemos que creer lo que la Biblia nos revela, querer seguir cuestionando estas verdades ya no es un tema de curiosidad sana, sino de orgullo espiritual. Es indirectamente estar reprochando los designios del Señor que en su soberanía ha determinado las cosas de una forma infinitamente sabia, que su entendimiento está muy por encima del mío y que está bien que así sea porque Él es Dios y yo no. Y mi mente es finita, limitada, pero la de Él no. Y entonces Él hace las cosas de una manera que yo no voy a entender y eso está bien, hermano, porque Él es Dios y no nosotros. Pero cuando insistimos y nos encaprichamos de que queremos, no puede ser, yo quiero que me respondan esto. Tal vez eso está demostrando que en realidad detrás de esa apariencia de querer saber más sobre este tema en particular, haya tal vez un corazón orgulloso que no acepta lo que Dios determinó hacer, sino que quiere imponer otra cosa porque no está satisfecho con lo que Él ha hecho. A veces se trata de eso, de que en realidad no es que no lo entendemos, sino que no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque queremos, no puede ser esto así. No puede ser cierto que no dependa nada de mí. No puede ser cierto que también soy responsable. Por eso la respuesta del apóstol es sabia. Quizás nos suena un poco dura, pero es sabia. Él nos está diciendo, hey, brother, ¿quién sos para cuestionar a Dios? ¿Quién sos para cuestionarlo? Dale gracias, en cambio, porque te salvó y confía en que todo lo que pasará con vos y los demás va a traer gloria a su nombre. Y justamente también alabarlo, como el mismo Pablo termina haciendo al final de toda esta sección en el capítulo 11 al final, porque estas cosas que están más allá de nuestro entendimiento, en vez de generar incredulidad o no aceptarlas, tendría que maravillarnos por lo inmensamente sabio y majestuoso que es nuestro Señor. Lo que tiene que hacer no es seguir peleando, sino que el Señor nos maraville por lo que Él hace y que está incluso más allá de nuestro entendimiento. El mayor teólogo de la historia, como algunos consideran en Pablo, entendió esto perfectamente y al final del capítulo 11 da una alabanza a Dios y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque, dice él, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo termina maravillado por lo sabio que es Dios, por lo inescrutable que son sus caminos, por lo insondable que son sus juicios, por la mente que tiene nuestro Señor para determinar las cosas como hace. Para maravillarnos, para maravillarlo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, cuenta todas las estrellas y así va a ser tu descendencia? ¿Por qué le dice esto? A uno dice, bueno, Abraham empezó a contar 1, 2, 3, 145. Esta ya la conté. No estaba pidiendo a Dios que Abraham contara una por una de las estrellas. Lo que quiere demostrarle lo grande que es esto que le estaba diciendo para que Abraham se sintiera maravillado y reconociera lo grande que es Dios, que incluso puede tomar un hombre que ya está anciano, casi que no puede tener más hijos, y una mujer que también es ancianita y que es estéril toda su vida, y que ellos tengan un hijo y que ese hijo de él se hagan millares que van a ser salvos. Porque así de grande nuestro Dios. Él todo lo hace grande y bueno. Creo que también, hermanos, al pensar en que la salvación es en definitiva una obra producto de la iniciativa soberana de Dios, es lo que provee de consuelo a cada creyente imperfecto, como sos vos y como soy yo. ¿Por qué pienso eso? Bueno, porque medito en qué fácil estar convencido de que hemos recibido el perdón y la vida eterna y que somos salvos en Cristo cuando nuestras obras son un reflejo glorioso, notorio de eso. Cuando estamos viendo esos frutos, entonces, bueno, ahí estamos contentos y bueno, el Señor me salvó, ¿no? Y como decía la mañana, vamos caminando canchero por la vida, decimos, no, ahora yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, los frutos míos lo demuestran. Cuando tenemos victoria hermosa contra el pecado, también hay certeza y seguridad. Ahí parece que el sol sale más fuerte sobre nuestra vida y como que todo va viento a favor. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué se siente? ¿Qué sentís cuando la lucha contra el pecado se vuelve dura? ¿Qué sentís cuando a veces tenés que luchar contra un pecado tan terrible? En esos momentos cuando los nubarrones asoman y cuando la tormenta parece que azota nuestra barca, que es nuestra vida. Y ahí entonces, tomando la ilustración, ¿no? Como ilustración, el ejemplo de lo que pasó con los discípulos, ahí empezamos a asustarnos y cuestionamos al Señor, incluso pensando que a Él no le importa lo que nos pasa o que no está teniendo cuidado de nosotros. O también, hermanos, cuando el cristiano cede a la tentación de su carne y termina pecando, luego experimenta el quebranto y lo que en otro momento se veía claro, ahora ya no lo es tan claro. Dudamos si realmente somos cristianos de verdad y el corazón se llena de temor y aflicción y empezamos a pensar, ¿será que soy un escogido? ¿Será que Dios me habrá salvado a mí? Y ahí tenemos dudas, hermanos. Por eso, como alguien dijo alguna vez, la soberanía de Dios no es motivo de orgullo o de vanagloria para el creyente que ha sido salvado por gracia, sino una almohada donde puedas recostar la cabeza cuando necesitas descanso ante la lucha que estás atravesando. La soberanía de Dios es esa almohada donde puedes descansar y estar seguro. Recordar que la salvación no depende de tu mejor o peor performance, te va a dar paz en los momentos de mayor tensión espiritual, te va a animar y te va a fortalecer, pero no para hacer la plancha espiritual en tu vida, no, sino para levantarte, para seguir adelante en pos de continuar creciendo en santidad y de seguir mortificando el pecado. La soberanía de Dios y su amor en salvarnos por gracia es lo que nos ayuda para que cuando nos ensuciamos con el polvo, cuando tropezamos con el pecado, nos ensuciamos con el polvo, levantarnos, sacudir y seguir adelante mirando a nuestro Señor. También, como decía la semana pasada, todo lo visto te anima a predicar el Evangelio a todos los que puedas, sabiendo de que Dios tiene poder para salvar a todos. De que no hay nadie que
que no pueda ser salvado por Dios y por eso tenés que predicarle. Como decía, ¿se acuerdan la semana pasada? Pensar tal vez en ese más terrible que vive cerca tuyo y con el cual tenés relación, que decís, este no lo salva nadie. Y vos decís, no, yo puedo predicarle porque sé que Dios puede obrar incluso en ese corazón duro. Eso veíamos la semana pasada. Pero también entender la soberanía de Dios en la salvación despoja a las iglesias locales del peso de querer obtener resultados positivos como sea. Decir, bueno, no, este año no se está viniendo a nadie, no hay nuevas conversiones, tenemos que buscar algún cambio, algo tenemos que pensar. Y bueno, vamos a hacer una campañita, algo así afuera, ¿no? Ponemos alguna pancarta, un escenario, y porque así tiene éxito eso. Eso seguro va a tener éxito. Mira, no podemos poner confianza en ninguna de esas estrategias. Lo que tenemos que hacer es poner confianza, predicar el Evangelio. Si querés hacer una campaña, hacela. Si querés ir a la plaza, predicar. Si querés ir al tren, predicarlo, genial, hacelo. Si querés a tu vecino, predicarle. Pero por sobre todas las cosas debemos confiar en la gracia y en la soberanía de Dios. Ahí tiene que estar puesta nuestra confianza. De que Él puede salvar, de que Él tiene el poder para salvar. Uno de los grandes problemas de las últimas décadas, hermanos, ha sido el decisionismo, por medio del cual se busca forzar a las personas que tomen una decisión personal, que repitan alguna clase de oración, con la promesa de que ya solo ese acto les da una salvación segura. Se le dice, mirá, repetí esto y si vos repetís esto, vas a ser salvo. Hermanos, y esto no me lo contó nadie, yo lo vi en muchas ocasiones a predicadores que luego de hacer todo esto dicen, bueno, hoy se salvaron 50 personas. Y dice, wow, ¿cómo hizo? ¿Cómo sabe? Y no, porque 50 repitieron la oración que yo hice. Entonces 50 se salvaron. Esa gente, tristemente, esos 50, se iban convencidos a su casa de que recibieron la salvación por lo que hicieron durante esa reunión, de que tal vez pasaron al frente, de que repitieron oración, de que alguien los oró, de que se cayeron al piso. Y entonces ahora piensan de que son salvos y no están considerando que tal vez todavía estaban bajo condenación. Ponen su confianza en esa confesión, en esa decisión personal que tomaron, que hicieron como el medio por el cual Dios los salvó, y no que Dios hubiera obrado en su interior. Lamentablemente para la mayoría de esas personas fueron palabras al aire y nada más. ¿Por qué? Porque luego con su fruto demostraron que nunca conocieron al Señor de verdad. Y hoy muchos de esos siguen perdidos. Incluso cuestionan el hecho de que les prometieron un cambio de vida que luego no pasó. Dijeron, a mí me prometieron de que si yo repetía esta oración mi vida iba a cambiar y no cambió. ¿Qué pasó? Me mintieron. Y sí, te mintieron. Nadie cambia por repetir una oración. 2 Corintios 5:17 lo dice claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Acá lo que importa es estar en Cristo. Acá, como dice siempre Isaías en 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. Haya o no haya repetido una oración. El punto no es ese. El punto es estar en Cristo o no estar en Cristo. Tristemente, y lo digo con mucho dolor, en ese culto de estas personas donde estuvieron, lo único que se vio en realidad fue un hombre que desde arriba de un púlpito quiso intentar quitarle un poco de gloria al Señor utilizando la manipulación emocional y por medio de eso convenció a muchos de algo que no era cierto. Los empujó hasta convencerlos de que si hacían eso iban a recibir algo y les prometió algo que no era cierto. Tristemente ese predicador quiso ocupar el trono de Dios y tal vez sin darse cuenta en su ignorancia se creyó soberano sobre esas almas. Tristemente pasó eso, hermano. Pero cuando comprendemos que la salvación es una obra libre y soberana de Dios, ya no hacen falta artilugios emocionales, ya no hace falta arengas especiales. Como dije la mañana, ya no hace falta un teclado que esté sonando con un coro de oración. Ya no hace falta estar pidiendo que la gente pase al frente. Ya no hace falta que los predicadores vayan y le oren a las personas y que los empujen hasta hacerlos caer. No hace falta nada de eso. Solo se necesita predicar la verdad y confiar en que Dios haga lo que solo Él puede hacer en la vida. Porque siempre ha sido así.
Todo lo otro, como dice el pastor Pelufo, cartón pintado, nada más. Hermano, no hay razón para querer manipular a nadie. No hay razón tampoco para prometerle mentiras. No le prometas mentiras a las personas. No le digas, vení a la iglesia, se te van a acabar los problemas. Hoy me gustó mucho como lo dijo Carlos al comienzo, vení que se te van a acabar los problemas, ya va a estar todo bien, vas a ser un campeón, vení que ahora va a estar todo mejor, se va a solucionar todo, te vas a curar. Todas promesas vacías, huecas, que las personas hacen pero que no tienen que ver con promesas de Dios. Solamente, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en que servimos a un Señor soberano, que del que quien quiere Él tiene misericordia, sin importar lo malo que haya sido ese pecador. Esta es la realidad. En cuanto a eso, entonces, es que puedo hacer un llamado especial para aquellos que están sin Cristo. Si hay alguien que está aquí o alguien que me está escuchando vía online, si debido a haberle dado la espalda a Dios durante tanto tiempo, el pecado ha destrozado gran parte de tu vida o lo está haciendo, mira, quiero que sepas que el Evangelio es el mensaje que trae mayor esperanza en tu vida. El mensaje que hoy vos necesitas recibir. La mejor noticia que puedas recibir hoy. ¿Qué es lo que dice este mensaje? Que no importa qué tan malo puedas haber sido durante estos años. Que no importa qué tan malo puedes haber sido en tu intimidad. Que no importa qué tan malo que los demás no saben, pero que vos sí sabés haya sido. Lo que dice este mensaje es que el sacrificio de Cristo tiene el poder para librarte de la condenación que tus pecados merecen. Eso dice este mensaje. Que Él hoy te llama tiernamente a que oigas su voz, que te arrepientas y creas de todo corazón. Y su promesa, y sí, Él la hizo, es de que si hoy lo haces, vas a recibir el completo perdón y la vida eterna. Esa es su promesa. No se trata, mirá, de querer hacerte tener lástima de vos mismo o que te sientas un ratito mal por lo que hiciste. No estoy queriendo decir acá que te pongas las pilas hoy, sino que lo que estoy queriendo decirte es que dejes de seguir por la senda que te está llevando a la perdición y te vuelvas a Cristo de todo corazón. Porque si hoy lo haces, Él te dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Mi pregunta para vos que todavía estás sin Cristo es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué harás? Vení a Cristo, por favor, no esperes más ya. La última de las razones la tenemos en el capítulo 9, versículo 22 al 24. Dios no es injusto porque en su misericordia entre los suyos haya tanto judío como gentil. El pasaje prosigue dando un argumento más de por qué Dios no es injusto en lo que hace, sentando la base para lo que va a ser la próxima sección, el próximo pasaje que va a aparecer. Versículo 22 leemos: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Pregunta larga, ¿no? Es una pregunta larga y como es extensa, logré encontrar una forma de poder entenderla correctamente y avanzar bien. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, vamos a dividir esta pregunta larga de 3 versículos en 3 preguntas. Cada uno de los versículos es una pregunta en sí, que está obviamente conectada con la otra, pero que es una pregunta en sí, la vamos mirando cada una y entonces va a ser más fácil poder comprender lo que dice acá. ¿Está bien? La primera de las preguntas la tenemos en el versículo 22 y se podría leer así, mirá. ¿Cuál es el problema entonces si Dios definió que para revelar su ira y poder soporta con paciencia a aquellos que Él pasa por alto y que van a condenación a causa de sus pecados? Aquí cuando menciona a los vasos de ira preparados para destrucción, está hablando de aquellos que Él pasa por alto y que se pierden por su propia responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el problema si Dios para revelar su ira y su poder decide tener paciencia con esos hasta el día que al final los va a juzgar?
¿Cuál es el problema con eso? La respuesta es clara, no hay ningún problema. No hay ninguna contradicción en Dios con actuar de esta manera. Dios no es injusto por hacer eso. Nadie puede inculparlo porque todos ellos se pierden por su propia responsabilidad. Pero además, lo que el texto remarca es que Dios también termina usando esto que hace para revelar su ira y su poder. O sea que de acuerdo a sus planes soberanos y eternos, para mostrar la gloria de los atributos de ira, de la ira de Dios y el poder de Dios, decide derramar eso sobre aquellos que son merecedores del castigo eterno. Dios define mostrar su ira y su poder aplicándolo sobre aquellos que se pierden. ¿Es injusto que Dios haga eso? Por supuesto que no. La segunda pregunta, que está en el versículo 23, sería así, mirá. ¿Y cuál es el problema entonces si Dios definió que para revelar lo rico que es en misericordia, la tuvo esa misericordia con aquellos que de antemano escogió para salvarlos? Como cuando menciona acá los vasos de misericordia, que es el versículo, ¿no? Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, se refiere a ellos, a los creyentes, a los suyos, a sus escogidos. ¿Hay un problema con que Él decida entonces mostrar lo abundante que es en su misericordia al derramarlo sobre ellos? La respuesta, no hay ningún conflicto en eso. Dios tampoco es injusto por obrar de esta manera. ¿Por qué? Porque todos ellos son salvados por medio de la justicia perfecta de Cristo que se les pone a su cuenta por medio de la fe. Como vimos un momento, ¿se acuerdan? Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, uno solo Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia perfecta de Cristo que se recibe por medio de la fe. Pero además lo que el texto remarca es que Dios termina usando eso para revelar la gloria de su misericordia. O sea que no solamente nos salva por gracia, sino que por medio de salvarnos por gracia, por medio de la fe, lo que hace es revelar su atributo de que es como misericordioso. Por lo tanto, Él determina desplegar sus diferentes atributos gloriosos y lo hace por medio de su plan de redentor. Aquí demuestra la ira de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y lo hace obrando en la vida de la humanidad, tanto para los suyos como para el resto de la humanidad. Ahora bien, la tercera pregunta que tenemos en el versículo 24 es la que responde también a uno de los cuestionamientos que se le viene haciendo a la enseñanza del apóstol. La pregunta se podría leer así, mirá, ¿y cuál es el problema si entre aquellos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, además de que haya pecadores de contexto judío, también haya muchos de contexto gentil? ¿Cuál es el problema si entre los vasos de misericordia que Él prepara para gloria hay judíos y gentiles? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La respuesta final, ante todo lo visto, es igual de simple y nos presenta la tercera razón que el texto nos da. No hay nada injusto en que Dios defina que entre los suyos haya tanto judíos como gentiles. Historia del Antiguo Testamento que ya mencioné lo demuestran, la de Rahab, la de Ruth y muchos más. Ahora, incluso si esos testimonios no existieran, hay una razón más importante que responde a esto. Hermanos, si Dios es soberano para salvar al que quiera, ¿por qué sería injusto si entre los vasos de misericordia incluye a gentiles? Si tanto ellos como los judíos son igual de pecadores, ¿por qué Dios no puede derramar su gracia con alguno del grupo de los judíos, con alguno del grupo de los gentiles? ¿Cuál es el problema con eso? Hermanos, ¿por qué la sangre de Jesús no podría ser suficiente para limpiar los corazones tanto de judíos como de griegos, de samaritanos, de venezolanos, de paraguayos, de argentinos y de cualquier otra nación que Él decida salvar? De cualquier persona, de cualquier nacionalidad. ¿Por qué no podría usar esa sangre que te salvó a vos también utilizarla para otro? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios no puede escogerte a vos y no a tu vecino? ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema con eso?
Bueno, el concepto es claro entonces para los detractores de Pablo, como para cada uno de los que han escuchado la enseñanza bíblica. Dios es completamente soberano para salvar al que quiera. Y además tiene el poder para hacerlo. Y además no comete ninguna injusticia por eso. Y además, al final de los tiempos, va a ser exaltado por toda la eternidad al haber redimido para sí mismo un pueblo de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y todo pueblo y de toda nación. Hermanos, un día todo el universo va a reconocer y alabar las abundantes riquezas de su gracia en Cristo, como dice Romanos más adelante, capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y luego en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, al ir concluyendo este sermón, pensar en la soberanía de Dios en la salvación, creo que también nos humilla al considerar que nuestra redención no depende en nada de nosotros. Nos debe hacer humildes al considerar que no somos los señores de nuestra propia vida, sino que el único Señor se llama Cristo Jesús. Y que Él nos ha librado de la ira venidera. Y que justamente nos escogió de antemano para que por medio de nosotros revelar la grandeza de su gloria. Para que entonces, como dice el salmista, solo Él reciba toda la gloria y la honra. Como dice Salmo 115, versículo 1, en versión Biblia NBI, dice de una manera preciosa: la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Mi pregunta es: ¿lo estás alabando de esta manera? ¿O tu meta en la vida es el reconocimiento personal que vos recibas? Hermanos, que tu objetivo sea hoy y siempre que Él sea exaltado sobre todas las cosas, incluso por encima de tu propia vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que habla nuestra vida, que nos anima a considerar lo grande de tu obra de salvación, lo inescrutables que son tus caminos y que nos animan a exaltarte. Señor, que eternamente sea exaltado, que tu nombre sea alabado por sobre todas las cosas. Señor, que todos te amen y exalten tu nombre. Que ese sea nuestro deseo al final, al terminar esta predicación y al cantar esta canción que vamos a cantar todos juntos. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.